Muy buenas tardes a todos los que nos vean en estos momentos y a los que nos vayan a ver en el futuro, en esta especie de trampa digital en la que nos quedamos congelados para el resto de nuestras vidas y de la vida de la humanidad, porque esto que se sube a internet ya no se borra. Entonces, olviden todo lo que hemos dicho hasta antes, porque la grabación en YouTube empezó antes. Pero ahora empezamos formalmente en esta tercera sesión del 24 no, estamos a cuánto, ya no sé, ¿a cuánto estamos? A 27 de mayo de 2025. En este esfuerzo que hacemos en el Observatorio Regional de las Migraciones del Centro de Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán, para difundir un poco lo que pensamos, lo que discutimos, lo que investigamos acerca de la cultura purépecha y las migraciones. La cultura, la vida social, la vida económica y política purépecha en general, pero también de otros ámbitos geográficos indígenas en México, eh, y su relación que tienen con las migraciones. En esta tarde hablaremos sobre narrativas y experiencias de vida de mujeres purépechas, identidad, comunidad y migración. Y para ello tenemos a dos colegas, dos amigas, dos expertas en este tema tan general y tan en la agenda pública y en la agenda social y en la agenda de investigaciones también de muchos lugares, como por ejemplo el Colegio de Michoacán. ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Bueno, primero porque estamos situados precisamente en Michoacán, al pie de la zona purépecha, de dos de las grandes regiones purépechas, la meseta y la cañada de los 11 pueblos. Y nos interesa porque el pueblo purépecha, como sabemos, es ya eh, pues de todos conocido y sabido, ha desarrollado durante ya muchos siglos una identidad muy rica en historia, en lenguas y en resistencias sociales y políticas. Las mujeres purépecha han sido, siguen siendo pilares importantes, fundamentales en la vida comunitaria. Han, han funcionado, digamos, como guardianas de saberes ancestrales, han sido protagonistas de procesos sociales, de procesos económicos, procesos culturales. Sin embargo, sus voces frecuentemente han sido relegadas a pesar de esta centralidad de la que estoy hablando. En las últimas décadas, la migración internacional, especialmente hacia Estados Unidos, ha, ha coadyuvado a transformar muy profundamente el tejido social purépecha. Las mujeres no solo han enfrentado la ausencia de sus padres, de sus esposos, de sus hijos, sino que muchas veces también han decidido ellas mismas migrar, asumiendo retos sociales y culturales muy agudos, lo que ha ayudado también, por otra parte, a redefinir los límites del mundo purépecha. Y este fenómeno, presente ya por más de un siglo, como decía, la migración, ha impactado de manera directa, pero también de manera indirecta sus vidas y ha traído a sus vidas desafíos, aunque también ha traído oportunidades y nuevas formas de agencia. Y en esta conversación buscamos abrir un espacio para escuchar, desde luego, para reflexionar, para dialogar sobre las narrativas y experiencias de vida de estas mujeres purépechas de las que estamos hablando, reconociendo con esto
la complejidad de su realidad en un contexto atravesado por las migraciones, la discriminación y la lucha por la dignidad. Queremos también con esto propiciar un diálogo, una reflexión acerca de estas experiencias, de los desafíos, de las estrategias de las mujeres purépechas, poniendo muy especial eh, eh, acento en la migración a los Estados Unidos y como esto, pues, como decía, ha tocado de alguna manera sus vidas, sus familias, sus comunidades y también, desde luego, la construcción de su identidad y el fortalecimiento, y aunque a veces no, de su agencia. ¿Por qué esto? Pues porque la migración a Estados Unidos presente desde hace mucho más de 100 años en México, en Michoacán en particular, es un fenómeno social y económico central en la vida cultural, económica y social de las comunidades y ha modificado de alguna manera las dinámicas familiares, las dinámicas comunitarias, las dinámicas culturales y las mujeres purépechas han asumido, como decía, ese papel clave en la adaptación y resistencia también en algunos casos ante estos cambios. Han sostenido hogares, han preservado la lengua, han preservado la cultura, han enfrentado múltiples discriminaciones y cada vez más han protagonizado también historias propias en las migraciones. Sin embargo, sus relatos, sus aportaciones siguen siendo pues escasamente documentadas y escasamente reconocidas por la sociedad y debo decirlo también por la academia y desde luego por las políticas públicas. Entonces, reflexionar sobre sus experiencias, escucharlas, visibilizarlas es imprescindible para comprender la complejidad de las migraciones, así como también para poder tener los pelos de la burra en la mano para diseñar estrategias, para diseñar políticas que respondan a sus verdaderas necesidades y aspiraciones. Entonces, este conversatorio pues es un paso hacia esa visibilización y reconocimiento invitando a la reflexión colectiva sobre estos retos, sobre estas oportunidades de las mujeres purépechas en el siglo XXI. Y para, y para reflexionar sobre esto, pues como les decía al principio, tenemos a dos invitadas que son amigas y son colegas eh, de nuestro andar académico. Les presento en primer lugar a Rosario Ninis Silva, es originaria de Cherán, es, es estudiante, digamos, candidata a doctora en el Centro de Estudios Rurales, en el posgrado que tenemos en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Es historiadora de inicio por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Es, eh, entre sus actividades de vinculación, es presidenta de la Red Mexicana de Investigadoras Indígenas y es integrante también del Purepecha Studies Collective. Actualmente está trabajando en la subdirección, en la Dirección de Educación Intercultural de la Subsecretaría de Educación Pública y toda su vida académica se ha desarrollado en las discusiones, en la investigación sobre migraciones, movilidades, historia, cultura, la migración purépecha, desde luego, especialmente la migración y las consecuencias de la migración en las mujeres purépechas, y actualmente su tesis de de doctorado, está abordando en ella uno de los grandes temas y muy poco desarrollados en los estudios migratorios, que son los estudios de discapacidades y su vinculación con las migraciones. Entonces, pues muchas gracias, Rosario, por participar en este conversatorio. Roberto.
Nachus que yami duchan engatsin. Shenaka kapamin haka ya purishweratin. In Wandons korek en garinka. Nor parikuni el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Ishuguaratin, Observatorio Regional de las Migraciones. Ker Jorén Peracua, el Colegio de Michoacán. En Goretzi, Cunacá, Jorempir, Gustavo López Castro, Cají, José Roberto González Morales. Yash Ya, Wandons korekash. Mamarambe en Gukurin acá, Indepurip en Wer Kineshish, Anji Kurin en Wer Kineshish, Unambe en Garín Norte. Y Weshurini, Imen Joresti con acá, Nana, Claudia Sheinman, Ish Arishin, Yash, Nanecher, o Nanakecher, Weshurinisti, Kakanik Cesaraste. Hopper no indes Kust meeting, o Hinde, Yash, Nanakecher, Weshurin, sino Ambe Ukurishaki, Indepuripun Hingon en Irak Nortish. Kengerokan acá, yami man, Wambechan, Wahpechani, Tumbichani, Achatichani, Himbokaya Shindes, par Wandonskurin, Ambushaki, Nanakecha, Ambushaki, Yuritskiricha, Nanecha, Naham Shingish, par Erontan, Iman, Achamashichan, en el Shinesh Norte Shaka, Kahimbos ya Shakanik Sesati, en Hucha, Kulamukok, Indenziman Horen Pirichani, Ishu, región en Garin meseta tarasca, ka pamishatistin, diman horempiricha, ma horempiri, hinia mapus nawatsin awam kamatar cheranamap, himbokayasha, indesti mamarambe, engota nashisham, nanecha, en wambech nohra, nashushin, par kwahpin, wahpechan, kuriperani, nashushin parerontan, o nashushin, en ndechas nirak nortish anjikurin, o pambien, achamashichan. Himbokayasha, hi Aleka nengeka mela korempiri en Gatsimbamieka. Bueno, a continuación voy a leer una breve semblanza de nuestra invitada Maricruz Ríos Velázquez. Ella es periodista con experiencia en medios impresos y digitales, especializada en fuentes de economía, cultura, género y gobierno de Michoacán. Es egresada de la licenciatura en periodismo por la Universidad de Morelia, con especialidad en periodismo político. Cuenta con una maestría en políticas públicas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente es doctorante en Ciencias del Desarrollo Regional de la misma institución educativa. Sus líneas de investigación incluyen migración, violencia de género, desarrollo regional y comunidades purépechas. Y como mencioné en Purépecha, nos es un gusto y es grato tener a dos académicas destacadas, que no solo son destacadas por trabajar temas de migración, género, sino que también son purépechas y, y eso nos ayuda y es un plus más para que nos hablen sobre la situación que están viviendo las mujeres en el contexto de la migración. Eh, para darle secuencia a este conversatorio, voy a solicitar a Maricruz que nos exponga. eh, lo que ella ha preparado y luego vamos a cederle la palabra a Rosario y posteriormente vamos a tener un diálogo con algunas preguntas que vamos a plantear y algunas otras preguntas que el público que nos está eh, acompañando en este conversatorio realicen al respecto. Adelante, Maricruz. Sí, muchas gracias. Voy a hacer la presentación. ¿Me pueden confirmar si se puede ver la presentación? Bueno, gracias. Antes de dar inicio con la presentación, me gustaría dar agradecer por haberme hecho esta invitación a participar en este conversatorio. El tema que les voy a presentar el día de hoy es la violencia contra las mujeres en un contexto migratorio en las comunidades purépechas. Es importante mencionar, a manera de introducción, mencionar que si bien la violencia de género contra las mujeres en la región de la meseta purépecha es un problema que merece una atención puntual,
como un asunto de política pública debido a su persistencia y a su gravedad. Este todavía se agrava o este fenómeno todavía se agrava cuando lo analizamos o cuando lo observamos en un contexto, en un contexto migratorio, debido a que se exacerban los roles de género y que muchas veces la violencia de género se presenta de manera más grave. Para ubicar la meseta purépecha, es importante mencionar que esta está compuesta o que esta región está conformada por 11 municipios, los cuales yo estuve estudiando durante mi periodo de maestría. Y estos municipios son Charapan, Chilchota, Cherán, Paracho, Nuevo Parangaricutiro, Nahuatzen, Uruapan, Siracuaretiro, Taretan y Tancítaro. Respecto a la migración, pues datos muy generales que se tienen respecto a este fenómeno es que con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020, se reportó que de 2015 a 2020 hubo una migración al extranjero de 50.770 michoacanos, de los cuales el 94% tuvo como destino Estados Unidos. De ese total, el 54.4% migró por un tema de reunión familiar y matrimonio, el 26.1% por cuestiones laborales, el 8.6% por temas de estudio y el 3.14% por temas de inseguridad. En este último punto, pues también se aborda el tema del desplazamiento forzado. Respecto al tema de la violencia de género contra las mujeres en México, la encuesta Endire que elabora el INEGI reporta que en su última encuesta quinquenal de 2021, el 70.1% de las mujeres en México reportaron haber sufrido algún tipo de violencia. Las violencias tipificadas en México se dividen en violencia física, psicológica, económica y sexual. En Michoacán, con base en esta misma encuesta, se reporta que la prevalencia está ligeramente por abajo de la media nacional con el 64.9%. Este mismo ejercicio estadístico mide la violencia de género o la prevalencia de la violencia de género con base en cuáles son sus principales agresores. En temas, por ejemplo, en los agresores de pareja a nivel nacional, o, o lo que se reporta a nivel nacional es que el 39.9% de los agresores es la pareja y que el 60.2% son otros agresores. Aquí se pueden incluir integrantes de la familia o personas que se desenvuelven en sus ámbitos comunitarios y sociales. En Michoacán, este comportamiento se da del 42.6% que el agresor es la pareja y del 51.3% que son otros agresores. Una de las razones que justifica o que da sustento a por qué también se mide otros agresores en estas encuestas es porque hay que hacer un retorno a que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en México se empezó a tipificar en 1970. Es cuando se hace la reforma al Código Penal. Y antes de esta fecha, la mujer casi siempre se desenvolvía en temas privados que eran prácticamente quehaceres del hogar. Cuando la mujer empieza a salir a trabajar o a hacer trabajos comunitarios o que trabajos que impliquen relaciones con otras personas, es cuando también se empieza a ver que la violencia de género contra la mujer no solamente la ejerce su pareja, sino que son otros varones que están cercanos a ellas quienes también la ejercen. En el índice de violencia de género también se mide con relación a lo urbano y a lo rural, y aquí ya nos vamos un poquito segmentando un poquito más o nos vamos acercando un poquito más al comportamiento que tienen las comunidades purépechas, que es el interés de este tema. Por ejemplo, a nivel nacional en 2016,
En las regiones rurales, la violencia de género era del 54,24% y en lo urbano del 69,32%, que da un total de 66,13%. Y en la tabla podemos ver el desglose del comportamiento dependiendo del tipo de violencia de género, que en una comparativa con 2021 se ve que hay un ligero incremento en lo reportado. Por ejemplo, en lo rural sube a 60,27% y en lo urbano al 73,01%, dando un total de 70,07% de la prevalencia de violencia de género en México. También, si lo acercamos ahora a Michoacán, Michoacán también tiene un desglose en lo urbano y en lo rural. En lo rural se reporta que en 2016 el 55,42% de las mujeres encuestadas reportó haber sufrido violencia de género y en lo urbano el 69,82%, que en la comparativa con 2021 en el aspecto rural sí se nota un incremento al subir a 59,66% y en lo urbano hay una ligera disminución a 67,35%. Dentro de mi trabajo de investigación en la maestría, precisamente fue el tema de violencia de género y se analizó o se hizo una encuesta en los 11 municipios que en un inicio les comentaba para ver cómo estaba el comportamiento de la violencia de género, porque por ejemplo esta encuesta de la INDIRE mide la violencia, pero solamente la mide a una escala estatal. El acercamiento en cuestiones municipales es muy limitado y por eso era importante, pues, una de los propósitos que se tenía con el trabajo de investigación de maestría y tener un acercamiento a cómo estaba el comportamiento de este fenómeno en comunidades purépechas y se hizo un análisis de los 5 tipos de violencia de género que les mencionaba, físico, psicológico, no, perdón, 4, físico, psicológico, económico y sexual, en los 3 ámbitos más importantes donde se desenvuelve la mujer purépecha, que es en la pareja, en la familia y en la comunidad. Los resultados arrojaron que el 62,8% de las mujeres que participaron en este ejercicio eh, reportan haber sufrido algún tipo de violencia por parte y que su principal agresor fue su pareja y el 55,5% reportó haber sufrido violencia de género ejercida por un integrante de su familia y el 74% por integrantes de su comunidad. De manera complementaria, pues estuvo trabajando el fenómeno de la violencia de género en contextos migratorios. Para ello también se realizaron ejercicios de cualitativos de estudios de caso, donde se buscó un acercamiento a historias que permitieran retratar este fenómeno que es muy poco, que es poco estudiado y que tiene muy poca visibilidad porque todavía hablar de violencia de género en comunidades indígenas todavía es un tema complicado, es un tema difícil y agregarle el contexto migratorio, pues todavía lo agrava un poco más porque hace falta todavía hace falta todavía un trabajo precisamente para visibilizar estas problemáticas que se tienen en estas comunidades. Uno de los casos más importantes bueno, los hallazgos generales que se obtuvieron de los estudios donde se encuentran o donde se relacionan estos dos fenómenos, pues es que existe una reconfiguración familiar y comunitaria muy importante, pero que también hay un exacerbo de los roles de género. Por ejemplo, uno de los casos más importantes que se retrataron en estos 2 años fue el caso de una mujer de la comunidad de Comachuen, que es tenencia de Nahuatzen, donde ella hablaba que ella
hija de dos padres, de sus padres, ambos purépechas originarios de esa misma comunidad y que migró en varias ocasiones, en varias ocasiones a Estados Unidos, pero ella habla de cómo es este proceso migratorio para las mujeres. Por ejemplo, ella hablaba que relataba que en un inicio, cuando migraron, su mamá solamente sabía hablar purépecha. Entonces, se enfrentan muchas veces las mujeres, o bueno, en general las personas que migran de estas comunidades, muchas veces se enfrentan a esta barrera lingüística que esto nos permite pues comunicarnos. Ella, su mamá no sabía tampoco hablar español, entonces era un doble reto hacer todo el tránsito por todo el territorio mexicano hasta llegar a la frontera y después cruzar. Entonces tenía que aprender a hablar español y tenía que aprender a hablar inglés. Ella comenta que sus papás durante el tiempo que estuvieron en Estados Unidos nunca aprendieron a hablar inglés y que ella sí hablaba, pero su mamá, pues sus papás sí continuaron en la enseñanza de este idioma, de esta lengua. Y estando en Estados Unidos, pues su familia sufre de esta violencia intrafamiliar. Entonces, ella hablaba de que muchas veces para uno atreverse a denunciar que sufre violencia, necesitas una red de apoyo muy importante. Entonces, cuando tú eres una persona migrante y en esos territorios te encuentras en situaciones de violencia de género, es todavía más complicado salir de esas, de esos círculos de violencia porque no estás cercana a tu familia, no estás cercana a personas que te puedan apoyar a salir de estos procesos. La solución que en su momento encontró su mamá para salir de este proceso o de este círculo de violencia fue regresar a México, regresar a su comunidad. Pero en este tránsito de ida y venida, ella menciona que sufre de violencia sexual, que es, que es un tema todavía más complejo y que es un tema todavía muchísimo más tabú en estas comunidades y que es muy difícil a veces reconocerlo y denunciarlo por el miedo que implica a veces hacer la denuncia, porque no es tanto que no reconozcan que sufren violencia o que han sufrido algún tipo de violencia, es ese miedo de saber si van a contar con el apoyo, con el apoyo, con el respaldo, tanto familiar como institucional al momento de hacer o de presentar una denuncia de este tipo. Cuando ellas migran, todavía, pues ahí se ve el tema de los roles de género que tienen las mujeres todavía en las comunidades indígenas, porque, por ejemplo, como ella la mayor parte, la primera etapa de su vida la creció en Estados Unidos, a pesar de que sus papás le seguían inculcando em, el tema de la identidad cultural. No es lo mismo a crecer y que te lo inculquen en el extranjero a que crezcas dentro de esta comunidad. Entonces a ella la comunidad la rechazaba porque decían que no era una persona que no era una persona realmente purépecha y sufrió de de exclusión dentro de su comunidad. Y también porque el hecho de decir es que cómo se ve a la mujer indígena purépecha. La mujer indígena purépecha tiene que hacer trabajo comunitario, tiene que dedicarse a los temas del hogar, tiene que hacer los quehaceres del hogar, tiene que apoyar en las cuestiones comunitarias, de las fiestas, de la relación familiar porque, por ejemplo, allá las fiestas religiosas y las fiestas
son muy importantes y el papel de la mujer es muy importante dentro de cómo está la organización comunitaria. El hecho de, por ejemplo, de que las mujeres allá, muchas veces cuando los hombres migran, las mujeres se quedan también como parte del sostén económico, como jefas de familia, y que una de las formas en las que pueden obtener un ingreso es por medio del trabajo artesanal, que en el caso de las mujeres en esta región, pues es por medio del textil. Entonces, por ejemplo, ella tuvo que ella comentaba que ella entendía el purépecha, pero no se podía comunicar de manera fluida. Entonces era un rechazo de la comunidad purépecha. Pero cuando migras, también hay un rechazo porque dicen que no, porque eres purépecha. Entonces te enfrentas a esa discriminación, a esa vulnerabilidad constante en que no encuentras muchas veces o no se encuentra muchas veces el, la identidad de ella. Comentaba que debido a todas estas, discriminaciones que sufrió, hubo un momento en el que ella estuvo peleada con la cultura purépecha, dejó de hablar, a pesar de que ya sabía hablar purépecha, decidía ella no hablarlo, hasta que ya después, a una edad de 25 años, ella empieza a tener esta reconciliación con su cultura y empieza nuevamente hacer todas estas, pues a involucrarse en la vida comunitaria, pero ella menciona pues que se ha visto a ella o que dentro de su comunidad nunca la han reconocido como una mujer purépecha. Otros casos ese caso es porque pues ella migra y se ve todos estos fenómenos de temas de identidad cultural, de barreras lingüísticas y de la violencia ejercida tanto a su mamá como a ella misma. Y otros casos que se retrataron durante estos años fueron de mujeres que más bien ellas se quedaron en sus comunidades y fueron sus esposos los que emigraron, y ellas mencionan o ellas relatan que la violencia persiste y que muchas veces es justificada. El, el decir que el hombre migra y solamente regresa, por ejemplo, durante las fiestas patronales en las comunidades, y muchas veces tienen esta doble familia. eh, o sea, tienen a su esposa en las comunidades, y en Estados Unidos eh, hacen otra familia, sufren de violencia física, sufren de violencia psicológica, sufren incluso de violencia económica, porque el recurso económico, por ejemplo, en algunos de los testimonios mencionaban que las remesas que enviaban no se les entregaban a ellas, a pesar de que ellas eran sus esposas y tenían hijos, sino que se les entregaba a la suegra, y la suegra era quien tenía o decidía qué cantidad de dinero se le entregaba, y o si se lo retenía y no le entregaba más que para lo mínimo, que es para la comida. Entonces, otro caso muy importante es, por ejemplo, otro caso que se retrató fue el caso de otra mujer que ella menciona que ella conoció a su pareja en una de las ocasiones que regresó a la comunidad, justamente nuevamente a estas fiestas patronales, pero que en el momento en el que decidieron casarse y tener pareja, ella nunca fue aceptada por la familia de su esposo, y a su hija nunca la reconocieron como hija de su pareja, a pesar de que incluso la obligaron a hacer un estudio de ADN para poderla reconocer. Y ahí también se puede ver el tema de la violencia económica, en el sentido de que como nunca quisieron reconocer a los hijos, pues se les está
no se les está apoyando económicamente para la crianza de los hijos. Entonces, pues una de las conclusiones a las que llegamos con todos este estudio, tanto estadístico como de estudios de caso, es que deben existir políticas públicas para la atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres, más desde la prevención que desde el tema punitivo, porque muchas veces no es que el tema punitivo sea, creo que el tema punitivo solamente es cuando ya la violencia está hecha, pero si realmente se quiere trabajar en disminuir la violencia de género contra las mujeres, más en estos contextos migratorios, es que se tiene que trabajar desde un tema preventivo. No, porque lo que se debe de buscar es que la mujer no llegue a esa situación de violencia. Entonces, por ejemplo, la violencia más grave que puede sufrir una mujer en temas de género, pues el tema de feminicidio. Se trabajó para que la pena máxima fuera de 50 años, pero también se tiene que trabajar para que la mujer no llegue a ser víctima no llegue a ser víctima de feminicidio. Tiene que haber tienen que mejorarse las atenciones también, en este sentido, pues se tienen que mejorar las atenciones institucionales a nivel municipal y comunitario, porque también las políticas públicas están pensadas para trabajarse de manera jerárquica y muchas veces vemos que las políticas públicas muchas veces solamente llegan a un tema municipal y muchas veces se concentran en las capitales de los estados o en las ciudades más importantes de los estados y se deja muchas veces desprotegidas, son zonas indígenas y zonas rurales en general. Entonces, tiene que haber un mejor trabajo interinstitucional y, por ejemplo, en el tema de las comunidades indígenas, todavía se tiene que mejorar el trabajo en el sentido de que, por ejemplo, ahorita en Michoacán, pues se está viendo este fenómeno, sí, este fenómeno de las comunidades que están luchando por su presupuesto directo. Entonces, todavía tiene que pensarse cómo trabajar estos temas, porque no, porque tienen que buscar la manera de que realmente las políticas públicas lleguen, el tema de las atenciones lleguen. Por ejemplo, el tema de las fiscalías, para hacer una denuncia, toda esa región de la meseta purépecha, las fiscalías a las que ellos se tienen que dirigir en caso de denuncia es a Uruapan o a Zamora. Entonces, se tiene que buscar la manera de que hacer una denuncia sea más fácil, también en el sentido de que, por ejemplo, realmente las fiscalías tengan personas de habla purépecha, porque muchas veces las denuncias o los juicios se ven atorados o muchas veces les dan carpetazo porque no tienen, aunque en teoría deberían de contar con personas de habla purépecha para que se hagan los juicios, muchas veces no se cuentan. Entonces, también esa es una limitante al momento de hacer una denuncia. Y no solamente en el tema de la violencia de género contra las mujeres, en todo tipo de denuncia que se haga algún integrante de estas comunidades o de esta región, poblador de esta región, se ven muy limitados estos juicios. Y con esto yo concluiría con mi participación. Pues muchas gracias, Maricruz. Bueno, las fuentes consultadas. Ujú. Si tienen interés, hemos compartido un enlace con un artículo en el que se basa esta presentación que nos ha hecho el favor de, de presentar Maricruz, por si quieren bajarlo y ahí estarán las referencias y las fuentes que utilizó en su trabajo. Muchísimas gracias nuevamente, Muchas Maricruz. gracias. Y como acabamos de ver, pues las mujeres
eh, purépechas han sostenido la vida familiar, la vida comunitaria, históricamente, ¿no? La migración a los Estados Unidos no ha hecho más que profundizar aún más este papel, el rol de las mujeres y les ha dado, me parece a mí, mayor visibilidad, nuevos problemas, nuevos cargos, como acabamos de ver con Maricruz, pero también nuevas oportunidades. A mí me parece pues, por lo que hemos visto, por lo que he investigado Rosario, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarles a ambas, a Rosario, Maricruz, ¿cómo describirían ustedes el papel de las mujeres purépechas en la vida comunitaria, en la vida familiar, eh, en relación con la migración, tanto antes como después de que el fenómeno migratorio a Estados Unidos principalmente ha pues ha echado raíces tan profundas como las tiene actualmente en las comunidades purépechas, ¿no? ¿Qué continuidades, qué cambios han logrado ustedes identificar? ¿Quién quiere empezar? ¿No? Pues, a lo mejor Rosario, que está muy calladita. Sí, bueno, puedo iniciar yo. Muchas gracias primero por la invitación, al doctor Gustavo y también al doctor Roberto. Gracias por el espacio. Y bueno, para contestar a la primera pregunta que se nos plantea, considero que el papel, de las mujeres purépechas, pues bueno, lo puedo describir como algo básico y trascendental para la organización social de las comunidades purépechas y que, bueno, el papel o la importancia de las mujeres en la sociedad purépecha está basado de alguna manera muy importante dentro de las normas e ideologías de género. ¿Y por qué refiero a esto? Ya, bueno, por aquí Maricruz nos daba unos adelantos, ¿no? Precisos sobre la diversidad de funciones, de responsabilidades y de, digamos, posiciones y roles que las mujeres ocupan en determinados espacios de la vida colectiva, familiar y bueno, en ese sentido, puedo decir que gran parte del trabajo que se realiza en las comunidades lo realizan las mujeres, tanto, digamos, individual, familiar y colectivamente. Entonces, ha habido cambios importantes, transformaciones dentro del papel de las mujeres a raíz de la migración. Algunos ejemplos de ello que puedo dar ahora mismo es, por ejemplo, las mujeres que se quedan en las comunidades de origen han tenido la oportunidad de ocupar nuevos espacios que dentro de las ideologías, por ejemplo, son considerados como masculinos. Entonces, a partir de ello, por ejemplo, hay algunas mujeres que han podido estar al frente de cargos o responsabilidades importantes, algunas de ellas que tienen que ver, por ejemplo, con los gobiernos autónomos ahora, también la ocupación de determinados espacios importantes dentro de los puestos o la religión católica, principalmente para aquellos que se designan anualmente, que son, por ejemplo, los cargueros de algunas imágenes religiosas o inclusive dentro, digamos, de las propias iglesias que, pues, bueno, algunos de los cargos son como quenes, priestis, aunque estos cargos debemos de reconocer o enfatizar que son cargos familiares y de pareja, en ocasiones en ausencia de los esposos son las mujeres quienes llevan a cabo o desempeñan estos papeles, estas funciones dentro de la comunidad que de alguna manera también son papeles importantes para ser reconocidos y ser pues miembros activos de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las
divisiones y la influencia que tiene la migración dentro de estas lógicas y formas de organización, pues encontramos un papel más activo en determinados espacios. Sin embargo, creo también que al mismo tiempo que se generan la posibilidad de permanecer o de ocupar nuevos espacios, esto pues no se realiza, digamos, de manera tranquila, ¿no? Esto mismo ha llevado a que las mujeres enfrenten nuevos desafíos y también nuevas formas de conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Nuevos conflictos se pueden ocasionar justamente al tratar o al invadir, digamos, estos límites que, de acuerdo con la cultura del género, dividen ciertos espacios, ciertas actividades como femeninas o masculinas, cuando, por ejemplo, cuando una mujer sola, que no tiene al esposo en casa o que no lo tiene al lado, de pronto puede llegar a generar conflictos de pareja, familiares, digamos, pues de pronto también por intereses o por conflictos, pues antaños que en ciertas familias en específico se vienen dando. Entonces esto puede también, digamos, provocar cuestiones, por ejemplo, de violencia de las que ya hacía referencia Maricruz, ¿no? Donde mujeres, por ejemplo, se han visto o han enfrentado experiencias de acoso sexual o algún tipo de violencia que, por ejemplo, de pronto ese tipo de cosas llegan a oídos de las familias, entonces se ocasionan chismes, habladurías y demás dentro de las localidades que en ocasiones ha llevado, por ejemplo, a que las mujeres en determinados cargos enfrenten ese tipo de situaciones. Ahora mismo recuerdo un caso de una señora que había estado ocupando dentro de estos gobiernos autónomos eh, el cargo de tesorera. Entonces hubo, por ejemplo, a personas de las comunidades quienes no vieron bien, ¿no? Esta designación. Entonces esta persona tuvo severas críticas dentro de la comunidad, por salir también, por esta misma función, por ejemplo, a la ciudad de Morelia, a la Ciudad de México, a hacer algunas encomiendas, por supuesto, tuvo, por ejemplo, que enfrentar problemas, ¿no? Con el esposo que estaba en Estados Unidos para ese momento y bueno, donde la atacaron y pues empezaron, ¿no? A decir en la comunidad que si salía con tal persona, que andaba con ella, entonces, en fin, por eso es que refiero que también se enfrentan nuevos desafíos. Y al mismo tiempo, pues eso hace también, ¿no? Que las mujeres generen, vaya, nuevas experiencias y que puedan estar al frente de ocupaciones que pues tiempo atrás era muy difícil ver. Eh, bueno, creo que dentro de lo que acabo de mencionar ahora, o sea, se pueden vislumbrar sí cambios o transformaciones paulatinas y al mismo tiempo conflictivas que se están realizando, pero a la par, creo yo que dentro de las continuidades es sobre todo la permanencia de estas ideologías y normas de género. Me parece que eso mismo, o sea, esa permanencia hace que se genere el choque y la fricción dentro de lo que se aspira, de los ideales del deber ser, con las prácticas cotidianas que se tienen y que por el mismo contexto y las mismas situaciones que se demandan cotidianamente ameritan esos cambios, esas transformaciones. Sin embargo, pues eso mismo o esa coexistencia, vaya, hace que por un lado en la práctica operativamente se realice determinadas actividades o que se ocupen espacios nuevos, que haya nuevas responsabilidades, pero al mismo tiempo la permanencia de estas ideologías y de estas normas, pues hace que vaya caminando, pero la sociedad, pero digamos, pues, de manera conflictiva, vaya en lo cotidiano, y eso mismo pues tiene,
repercusiones importantes dentro de las decisiones que se toman al interior de las familias o que las mismas mujeres realizan o piensan no realizar. Justo menciono esto porque también dentro, pues de la parte de trabajo de campo me he encontrado donde, por ejemplo, ha habido mujeres que se les propone para determinados cargos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, digamos cargos menores, por ejemplo, formar parte de algún comité escolar y cuando algunas de ellas saben, por ejemplo, que de pronto les amerita por la responsabilidad salir de la comunidad o generar gastos extras, hay mujeres que deciden no hacerlo. Porque dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo, o es que mi esposo no me va a dejar, o primero le voy a preguntar a mi esposo a ver qué opina, pero bueno, teniendo la antelación o el conocimiento, ¿no? De pronto de situaciones ya, digamos, más complejas, que se viven y que se observan al interior de las comunidades, es que algunas mujeres también a partir de ello toman las decisiones, ¿no? Y entonces justamente en esta permanencia o en esta consolidación también de las normas y las ideologías de género, es que hay pues sí, mujeres que tienen, digamos, la decisión de cubrir estos nuevos espacios, pero también dentro de esas mismas continuidades, ¿no? Hay quienes prefieren permanecer al margen. Entonces, bueno, es por el momento lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Creo que tiene el micrófono Sí. apagado. Te agradecía, Rosario, te agradezco tu que te hayas explayado con esta respuesta, eh, que viene a contrapuntear, digamos, lo que ha dicho ya Maricruz con casos muy, muy específicos. Maricruz, no sé si tú quieras agregar algo a este respecto. Sí, claro, pues creo que el, el rol de la mujer en en este panorama, pues es muy complejo, porque por ejemplo, vemos que antes ma- l- quienes migraban más eran los hombres, pero ahorita también se está dando una migración de las mujeres que han decidido migrar. Ya no solamente se trata de que el hombre este, está saliendo de sus comunidades, sino que también la mujer. Y la mujer al momento de migrar, si bien también lo está haciendo por una cuestión económica, eso no quita de lado el tema de su rol estipulado por por los roles de género, de que se sigue, sí vas a salir a trabajar, pero tienes que seguirte concentrando o tienes que seguir trabajando el tema de los cuidados del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los abuelos. Todo el tema de cuidado sigue siendo una carga que se le sigue responsabilizando a la mujer. También una cuestión que se ve con este tránsito de mujeres hacia los Estados Unidos es que durante el trayecto la mujer también ti- su- sufre de es inseguro migrar, pero para la mujer es todavía doblemente inseguro, porque durante el camino se han dado casos de que las mujeres sufren de violencia sexual o incluso de desapariciones, de la trata. Entonces creo que es un tema muy complejo que habla de que la mujer sigue siendo pues seguimos siendo vulnerables en estos aspectos. Y por ejemplo, en las mujeres que se quedan cuando los hombres migran o cuando los varones migran, pues se quedan todavía con la responsabilidad también de jefas de familia, pero también sin dejar de descuidar el tema del hogar, que era ya lo que ahorita mencionaba Rosario. Y creo que ahorita con el tema de, de que las mujeres se están abriendo nuevos espacios, sí, pero sigue existiendo esta violencia incluso política, porque por ejemplo,
la participación política de las mujeres purépechas se ve muy limitada, y que se ve el trabajo dentro de estos aspectos políticos. Todavía el trabajo de la mujer se sigue viendo como un tema comunitario, y un trabajo no remunerado. Por ejemplo, ha habido casos de mujeres que yo también me di cuenta durante el trabajo de campo, que participaban en o que tenían una participación activa en cuestiones políticas dentro de sus comunidades, pero que al momento que se tenía que pagar por ese trabajo, se les negaba el pago, porque se consideraba que ellas tenían que hacer el trabajo de manera gratuita, porque era parte de su labor de cuidados a la comunidad política. Entonces, incluso ahora que está el tema de los gobiernos autónomos en las comunidades, el INE el IEM el año pasado, rechazó dos renovaciones de consejo, o pidió que se volviera a hacer la elección, porque se pedía que tenía que haber una participación política de las mujeres dentro de estos consejos, y en los consejos no se les estaba dando la participación a las mujeres, y se tuvo que volver a hacer la votación. Pero al momento de que se volvió a hacer la votación, volvemos a que a la mujer le dejaron los cargos de menor responsabilidad, porque se sigue considerando que los cargos de alta responsabilidad política se sigue viendo como un trabajo que solamente le compete al varón. Entonces sí podemos hablar de que se están abriendo espacios para las mujeres, pero que todavía hay muchas limitaciones y muchos obstáculos dentro y que se ven agravados por el tema de cómo se ve a la mujer purépecha, y que creo que se tiene que cambiar esa visión de que la mujer purépecha no solamente es una mujer que se dedica a temas del hogar, sino que tiene las posibilidades, la inteligencia, las herramientas para desenvolverse en otros ámbitos si así lo desea ella. Bueno, pues más claro que eso no se puede. Muchas gracias, Maricruz. Roberto, por favor, tienes la palabra. Sí, claro, Gustavo. Bueno, creo que es necesario matizar que este año la presidenta Claudia Sheinbaum con su gobierno han denominado como el año de las mujeres indígenas. Y yo creo que no basta con denominar o referir que es un año de la mujer indígena o de las mujeres, sino habrá que conocer cuál es el papel, o sea, visibilizar y hacerlo más público, que se creen, perdón, estrategias políticas públicas, porque la labor que realizan, pues es muy amplia. Entonces, por ejemplo, tenemos otra pregunta que trata de qué manera la migración ha impactado la transmisión de la lengua, los saberes tradicionales y la cultura, la identidad cultural entre las mujeres y las nuevas generaciones purépechas. Por ejemplo, en la comida, consumo de nuevos productos, en el vestido tradicional y en la forma de actuar frente a la familia y a la comunidad, teniendo o no una experiencia migratoria. Quien guste contestar de ambas, con gusto, pueden tomar el micrófono. Si gusta, Rosario, ¿no? Muchas gracias. Definitivamente el impacto de las migraciones para la población purépecha ha sido muy significativa tanto para quienes han migrado y quienes se encuentran, digamos, fuera, sí, del país, en Estados Unidos principalmente, inclusive, pues, en distintos puntos del país, de México, y también para quienes han permanecido en las comunidades. Ya anteriormente, dentro de la antropología se consideraba, ¿no? Que en específico determinadas comunidades o grupos indígenas, ¿no? Como comunidades cerradas. Pero pues por la globalización, por décadas, pues casi un siglo, ¿no? En el caso de las comunidades purépechas que han ido y venido, pues nuestros pobladores, eh,
han permeado de alguna u otra manera. Además, en la actualidad, con toda la globalización, la injerencia de los medios de comunicación, ahora las plataformas digitales, es que existe un constante contacto entre lo que sucede en otros puntos del mundo. Entonces, creo yo que el impacto ha sido muy significativo. Sin embargo, sí me parece muy preciso considerar varios matices o analizar, ¿no? Los matices que hay en cada uno de los puntos que ahora nos hablan. Por un lado, por ejemplo, existe, ¿no? La tendencia o el discurso a señalar que a partir de la migración es, por ejemplo, que se ha dado la pérdida de la lengua, o que, por ejemplo, la pérdida también de la identidad cultural ha estado muy permeada, y que las nuevas generaciones ya no consideran, ¿no?, como algo importante elementos como la vestimenta, la gastronomía o la propia lengua. Aquí es donde considero que sí debemos tener como que una alarma o foco rojo, porque yo me he encontrado justamente dentro de los hallazgos en mi investigación, es que en ocasiones, por ejemplo, hay en estas nuevas generaciones especialmente chicos o chicas que inclusive estando, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen el dominio de la lengua, utilizan su vestimenta. Digo, con esto refiero o señalo tener los matices porque con eso no quiero generalizar, ¿no? Pero inclusive, o sea, yo me he encontrado estudiantes en la universidad que quieran en Estados Unidos, donde estas personas, por ejemplo, son trilingües o hasta dominan 4 lenguas. Es decir, por ejemplo, me he encontrado quien habla perfectamente purépecha, el español, el inglés, y están aprendiendo, perdón, hasta una cuarta o quinta lengua que puede ser alemán, chino, japonés. Digo, y por el otro lado también he encontrado también niños o chicos, ¿no? Por ejemplo, a quienes no les interesa aprender la lengua, quienes, por ejemplo, inclusive tienen problemas de comunicación con sus propios padres porque solamente dominan el inglés, medio hablan el español, y el puré de plano no ha sido considerado dentro, no, como, digamos, como propio de su bagaje cultural. Adicional o en otras experiencias también que justo me he encontrado más recientemente, por ejemplo, casos de jóvenes que por alguna razón alguno de sus padres ha fallecido y su madre o padre pertenece, por ejemplo, o es también, por ejemplo, originaria de México, pero de otro lugar. Entonces, por ejemplo, dentro de las universidades con las personas que he logrado relacionarme como estudiantes o profesores, me he encontrado que dentro de sus clases, por ejemplo, estos chicos se acercan, ¿no? Porque a raíz de determinada clase, de determinado evento cultural, se han o les ha llegado, ¿no? Como la duda, la idea, pues como la incógnita, ¿no? De sé que mi padre era de Michoacán, que era de una comunidad purépecha, sin embargo yo no crecí con eso, pero tengo curiosidad, ¿no? Me gustaría rastrear a mi familia, saber mis antecedentes. Por tal motivo, ya no tengo contacto con mi madre o mi padre o fallecieron. Entonces, yo creo que también es otra manera, ¿no? En cómo estos otros jóvenes o otras nuevas generaciones, ¿no? Están tratando de tener acercamiento y de indagar, ¿no? Sobre sus antecedentes, o quienes, pues dentro de esta búsqueda, ¿no? De consolidación de identidad o de búsqueda de identidad están justamente tomando, ¿no? Cierto tipo de elementos. En algún momento yo estuve tomando clases de purépecha en línea, y justamente también ahí fue otro espacio donde pude
conectar con otros chicos de nuevas generaciones que están viviendo en Estados Unidos y que tienen el interés, ¿no? Por ejemplo, por aprender el purépecha. Para ese momento nosotros estábamos hablando, o estábamos estudiando, perdón, la variante de cheranástico. Entonces, por ejemplo, me encontré a chicos que estaban en California, en Illinois, en Indiana, y de diferentes también comunidades, ¿no? De San José de Gracia, de Cuanajo, bueno, de varias comunidades. Entonces, por eso es que señalo, ¿no? Cómo tener presentes estos matices, ¿no? Y respecto, bueno, trataré de ser más rápida, en cuanto, por ejemplo, a aspectos de la comida y demás, pues las modificaciones, también están presentes. Sin embargo, las mujeres en su papel justamente, ¿no? De lo que ya mencionaba Maricruz, ¿no? De permanecer en casa o de ser quienes están manteniendo, ¿no? Las recetas, la forma de alimentación. Nos encontramos también, por ejemplo, cómo estas mujeres se enfrentan a ciertos desafíos para cocinar, pero también para adaptarse, ¿no? Cómo utilizan, por ejemplo, condimentos o otros artículos, los sustituyen, ¿no? De los insumos para preparar cierto tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, vemos que las comidas tradicionales, por ejemplo, un churipo no puede faltar en una fiesta, ¿no? En alguna comunidad en específico, de la que queramos, dentro de alguna fiesta que realizan en Estados Unidos. Igual la indumentaria me parece algo también muy importante, porque ya Maricruz también lo mencionaba, ¿no? Que dentro de las comunidades, el textil, por ejemplo, es uno de los espacios, sí, para las mujeres, pero donde también ellas pueden generar sus propios ingresos. De la misma manera sucede en Estados Unidos. Yo me he encontrado con mujeres que han creado pequeños talleres caseros donde, por ejemplo, pueden confeccionar. De pronto también ya tienen sus redes importantes también con mujeres de las propias comunidades, que, por ejemplo, ellas les envían los insumos o les envían ciertas prendas con ciertos adelantos de bordados y demás, o ya con el bordado completo, pero ya el armado lo hacen ellas, pues en sus propios talleres. Entonces, creo que también es una manera en la cual, pues, se han generado, ¿no? Una dinámica muy importante de red entre mujeres, pero también una forma de generar ingresos que beneficia a pues ambos lados, ¿no? A las mujeres que están en ambos lados. Sin embargo, aquí también me parece muy importante resaltar que dentro de la vestimenta nuevamente volvemos, ¿no? Con que a las mujeres se les sigue delegando este papel de responsabilidad de preservar la indumentaria tradicional, cuando los hombres ni siquiera la utilizan ni en las comunidades, ni bueno, en las comunidades en Michoacán, ni siquiera en las comunidades transnacionales que se han creado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la par podemos ver a una pareja, no sé, que van a ser padrinos o son los padres del novio, y el varón puede ir perfectamente con un traje de la marca que quieran, con los zapatos de la marca también que le quieran poner, y a la mujer, pues sí tiene que ir con su rollo, su guanengo, su camisa, o sea, su rebozo, ¿no? Digo, yo creo que ahí también es importante señalar, ¿no? Cómo existe también inclusive dentro de esta disparidad, y no con ello quiero decir que pues las mujeres no se sientan cómodas, ¿no? Pero vaya, volvemos al mismo punto, que única y exclusivamente se le sigue delegando eso, ¿no? A las mujeres, inclusive desde niñas, pues se les reitera, ¿no? Para determinada ocasión en especial, para las mujeres que viven en Estados Unidos, por ejemplo, desde niñas tienen que aprender a utilizar su vestimenta, ¿no? Entonces, y es caso contrario que no se hace pues con los niños, pero bueno, si los adultos no lo hacen, es mucho más complicado. Digo, una prenda que a lo mejor es la más utilizada por los varones, quizá es un gabán y el sombrero, ¿no? Que llegan a utilizar, pero de ahí del resto, pues no. Y bueno, para no alargarme más, dejo por aquí. Muchas gracias.
Maricruz, si quisieras complementar, esperemos que vayamos sintetizando para hacer Sí, otras preguntas más. sí, claro. Bueno, creo que el tema de la lengua, en el tema de la lengua, creo que como todo, lo que tiene que ver con la cuestión cultural purépecha, pues sí sufre sí existe esta disminución en la práctica de la lengua purépecha. En temas lingüísticos, pues sí es algo que se puede notar, y no solamente por cuestiones migratorias, sino que por la misma globalización, como ya lo comentaba Rosario, pues es un tema que se está viendo no solamente con el purépecha, sino con todas las lenguas, indígenas aquí en México, que cada año, el número de hablantes va disminuyendo, porque la misma globalización y el mundo global en el que nos estamos desenvolviendo y nos estamos desarrollando nos dice que lo que tenemos que hablar es español, y que nuestra segunda lengua tiene que ser el inglés, ¿no? Para poder crecer, para poder desenvolvernos, para poder desarrollarnos en este mundo. Cuando, como lo comentaba, yo coincido mucho con lo que comentaba Rosario, ¿no? Las personas que hablan purépecha es una de las riquezas más, más grandes que se pueden, y de las riquezas, culturales más grandes que se tienen, porque eso te permite una comunicación muy importante dentro de tu comunidad. Hablar, y porque al mismo tiempo hablas purépecha, hablas español, y como dice Rocío, muchas veces estas personas también hablan inglés y hablan otros idiomas, y en cuestiones incluso cognitivas, el saber varios idiomas te permite, tienes una mejor, trabajas mejor temas cognitivos, pero lamentablemente no es así. Incluso muchos de las personas que vienen en estas comunidades y que salen a veces no que no migran, pero que sí van a la ciudad a estudiar, prefieren no hablarlo, porque hablarlo en la ciudad es un tema de discriminación, o una cuestión de discriminación, de por qué hablas purépecha o por qué hablas una lengua indígena. Entonces, muchas veces por esos temas de discriminación también se va viendo que se está teniendo esta pérdida. Y creo que otro tema muy importante, de pérdidas que se ven en los temas o en estos temas migratorios, es el tema del quehacer artesanal. El quehacer artesanal está sufriendo una pérdida en las personas que se dedican, o los artífices que existen en Michoacán con estas técnicas, por dos razones. Una de las razones es por el tema de la migración. En las regiones donde se practican las técnicas artesanales, pues son estas mismas regiones con altos flujos migratorios, y que migran precisamente por un tema de económico. Y otra de las razones es porque el valor que le damos nosotros como mexicanos a esas piezas artesanales es muy poco. Entonces las personas no compramos una pieza artesanal. Por ejemplo, preferimos comprar, o se prefiere comprar muchas veces una prenda de 2,000, 3,000, 5,000 pesos, de alguna marca, internacional, porque eso te da estatus, pero no, y porque en ese mismo estatus que le estás dando a esa marca, no se la estás dando al trabajo que es artesanal y que es único, porque tú la pieza que compres, es única, y no va a haber dos piezas iguales, aunque las haga la misma persona y aunque sea el mismo molde, no es un trabajo que se puede repetir. Entonces, creo que es un tema muy complejo, y que es un tema que se tiene que trabajar no solamente desde afuera, sino desde adentro. Y otro tema que también está dando, con esta pérdida, es todo el comercio chino, que ya el comercio chino y el trabajo industrializado, porque en el tema artesanal, pues es más, optimizas recursos si lo haces de manera industrial, o si lo adquieres por medio de una importación, y es más barato, y muchas veces los artesanos pues no pueden competir
contra esos precios, más, más baratos que hay en el mercado. Entonces creo que al final es un tema de cuestiones globales en las que nos estamos encontrando. Muy bien, gracias, Gustavo. Gracias, muchas gracias, Maricruz Rosario. Las nuevas generaciones, precisamente, Maricruz, de las nuevas generaciones de mujeres purépecha, crecen en este contexto de globalización, de rapidísimos cambios culturales, de un contexto de movilidad, pero también crecen en un contexto de oportunidades, de resiliencia, de instancias para fortalecer su agencia, para fortalecer su liderazgo, para luchar por sus derechos. Y ustedes, Rosario, Maricruz, mujeres de origen purépecha, em, que viven, una está en Morelia, la otra está en la Ciudad de México, que han estudiado, que tienen un posgrado, que siguen desarrollándose, son para mí un claro ejemplo salido de este contexto de cambios del que estoy hablando en el mundo, no nomás en la meseta purépecha, no nomás en Cherán o en Zamora o en Morelia, ¿no? Y a mí me gustaría que platicaran un poquito sobre su propia experiencia. Nosotros como antropólogos, como sociólogos, no nos entrenan realmente para la reflexividad, para situarnos nosotros mismos en el contexto social que estamos investigando, que estamos analizando, que estamos estudiando. Eh, y eso para mí es una carencia en en nuestra propia formación, porque nosotros vemos las cosas como según nuestra propia historia, según nuestras propias experiencias. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que platicaran un poquito acerca de qué consideran que son los principales retos y posibilidades también para las nuevas generaciones de mujeres purépechas en este contexto de movilidad, en este contexto de cambios culturales y y de de globalización, básicamente, ¿no? ¿Qué papel puede jugar, por ejemplo, la academia o las organizaciones sociales, la sociedad civil en general en este acompañamiento para el empoderamiento de las mujeres purépechas? ¿Quieres empezar, Maricruz? Porque siempre le hemos pedido a Rosario que empiece. Sí, está bien. Bueno, creo que uno de los retos más importantes que se tienen es que tenemos que empezar a ser las mujeres, purépechas, quienes hablemos sobre las problemáticas que nosotras mismas pasamos, porque em, muchas veces se tiene una visión centralizada de lo que es ser una mujer indígena y de cómo debe de ser el comportamiento de una mujer indígena y que desde una visión desde afuera, tratan de retratar los problemas no solamente de la mujer, sino de toda la comunidad indígena y que tiene que haber un acercamiento, tenemos que empezar, es un reto, tenemos que empezar a salir. Yo sé que no todas las personas, están en la posibilidad de estudiar, pues, un posgrado. Un posgrado es un privilegio, pero que poco a poco tiene que empezar a haber esta apertura y este conocimiento y este acercamiento hacia cómo utilizar estas herramientas globales que se están dando o todas estas herramientas de la globalización para seguir preservando nuestra cultura y nuestras tradiciones. Por ejemplo, en el tema de la violencia de género contra las mujeres, sí se tiene que hacer una reconfiguración en el sentido de que se tiene que disminuir esta violencia de género, pero tampoco podemos,
siempre en el respeto a las tradiciones, pero a la reconfiguración de cómo se están pensando los roles de género, a que la mujer realmente pueda, porque el problema no es que la mujer esté en el hogar, sino que cuando quiere salir del hogar no se le permite. Entonces, que realmente exista ese acceso a las mujeres de que puedan decidir si quieren salir, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren dedicarse a ámbitos dentro de la política comunitaria y que sea en un respeto a que la mujer puede hacer todas estas labores y todos estos quehaceres y que también y que puede hacer todas estas participaciones políticas, pero también que la mujer, nosotros tenemos que empezar a escribir nuestra historia, eh, como ya lo comentaba, porque mm, a lo mejor la visión, aunque somos, no todas las mujeres sufrimos lo mismo. Y aunque estemos en una misma región y en una misma comunidad, no es lo mismo, porque incluso abordar el tema de las comunidades purépechas es un tema muy complejo, porque no todas las comunidades purépechas son iguales y no todos los usos y costumbres dentro de las comunidades purépechas son iguales. Cambian, sí se mantiene, lo único, lo que sí es permanente o que es relativamente homogéneo, pues es esta preservación de los roles de género, pero los usos y costumbres, este, porque los roles de género están dentro de todas las comunidades, pero no todos los usos y costumbres son iguales. No es lo mismo, ser una mujer purépecha en Cherán, hacerlo en Nahuatzen. Nahuatzen, por ejemplo, tiene 8 tenencias y sus 8 tenencias son diferentes una con la otra y la participación de la mujer se incrementa o disminuye dentro de las relaciones comunitarias, dependiendo de qué comunidad vives. Entonces, creo que se tienen que focalizar todavía más los estudios, porque muchas veces lo hablamos en cuestiones regionales, pero todavía se tiene que hacer un trabajo más focalizado, más todavía bajarlo a una escala menor para tratar de entender cómo está el comportamiento y cuáles son los retos que enfrenta cada comunidad. Porque muchas veces englobamos a todas las comunidades indígenas como que si fueran únicas y como que si fueran homogéneas, y también existen heterogeneidades dentro de estas comunidades. Muchas gracias, Maricruz. Eh, y tienes toda la razón absolutamente en lo que has dicho, ¿no? Gracias, Rosario. Sí, muchas gracias. Bueno, para compartir alguna historia, bueno, o testimonios personales de cómo se vive. Bueno, en mi caso, puedo no hablar solo de mí. Creo que siempre tengo que hacer referencia a mujeres que me anteceden profesionalmente, inclusive, y personas, digo, mujeres también que no estudiaron, ¿no? Una profesión. Inclusive, en primer término, puedo poner a mi madre, quien siempre me alentó a que no tuviera la experiencia, por ejemplo, de vida que ella tuvo, porque bueno, ella desde muy joven se casó, yo hasta ahora he decidido no casarme, digamos que es algo contradictorio, ¿no? Un poco que va en contra de lo estipulado según lo que se espera en las comunidades, ¿no? Que a determinada edad hagamos o no hagamos. También refiero a, bueno, la influencia de otras mujeres, justamente porque en mi trayectoria académica me he encontrado también con profesionistas purépechas que me han ayudado y me han guiado, ¿no? Inclusive, vaya, no solamente en términos académicos, sino también cómo enfrentar, digamos, ciertos desafíos o problemáticas, ¿no? O obstáculos, inclusive, que he vivido, digamos, durante mi formación académica y también pues vaya mi desarrollo, ¿no? Como mujer, que constantemente está en este vaivén, ¿no? De distintos espacios a mi comunidad que es Cherán. Y bueno, creo, considero ahora mismo reflexionando, que, digamos, mi posición actual ahora.
me ha llevado, ¿no? A tener, digamos, una constante de reflexión y de autocrítica de ser una mujer indígena, sí, viviendo en una ciudad como la Ciudad de México ahora, pero qué quiero ser y qué no quiero ser, ¿no? Porque inclusive, o sea, vaya, cuando regreso a la comunidad, pues me espera, ¿no? Digamos, las fiestas, los roles que tengo que desempeñar, ¿no? En determinados espacios y de pronto eso se vuelve conflictivo porque de pronto entonces ahora mis horarios no concuerdan o no checan, ¿no? Con lo que yo tengo que desempeñar en la comunidad, en eventos familiares, por ejemplo. Entonces, eso me ha llevado a tener, pues, conflictos, ¿no? Desacuerdos, o relaciones de pronto un poco, pues, por ahí, ¿no? Relaciones con cierto grado de conflicto, vaya, porque digamos que pues por desempeñarme ahora, por ejemplo, laboralmente acá, y yo no puedo ir, por ejemplo, cada fin de semana, ¿no? Que en la comunidad hay fiestas, y entonces, por ejemplo, yo creo que eso mismo hace que dentro de los cuestionamientos o reflexiones que yo misma tengo de pronto es, hasta qué punto mi vida laboral y académica, ¿no? Se ve permeada también, ¿no? Por este tipo de asuntos, familiares y comunitarios. Inclusive, por ejemplo, el hecho de que, pues acá Gustavo sabe, ¿no? Bueno, mi trabajo de campo lo hice en Estados Unidos, entonces hice 2 estancias allá, he estado constantemente yendo y viniendo, ¿no? Como una mujer sola, entonces de pronto es, bueno, pero va sola, pero ¿y quién te va a cuidar, no? O sea, como el hecho, ¿no? Ya, o el asunto que ya mencionaba Maricruz, ¿no? De tenernos de pronto, ¿no? Como un poco relegadas o de que, no sé si no consideran, que tenga o no la capacidad de yo poder me mover sola. Entonces, eso mismo, por ejemplo, ha llevado también a reflexiones que planteo en mi trabajo de cómo, sí me asumo yo, pero también cómo soy vista, ¿no? En la comunidad, inclusive, ¿no? Con las personas, que estuve en el trabajo de campo, que había mujeres, por ejemplo, en el área de Chicago, por 20 15 años y que me decían, pero ¿cómo sales tú? O sea, yo no salgo si mi esposo no está, ¿no? Entonces era también como que algo, choqueante, ¿no? Algo, que consideraban, pues, increíble, ¿no? Pero si tú acabas de llegar a la ciudad, ¿cómo te puedes mover? Entonces creo que estos espacios también que he ocupado, esta trayectoria que he tenido un poco, pero también la ayuda de amigas, compañeras y colegas, justamente me han llevado, creo yo, hasta el punto donde estoy, pues con el apoyo, con el respaldo, con los consejos, que de alguna u otra manera siempre están presentes. Entonces, bueno, es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y gracias por no hablar de las presiones que te meten tus profesores y los coordinadores del colegio para que termines pronto. Eso no lo digas. Pues muchas gracias a ambas por sus respuestas. Muy Roberto. bien. Como bien han referido, cada pueblo, purépecha, comunidad tiene sus particularidades en los usos y costumbres y la propia migración que tiene cada comunidad también es muy particular. En algunos casos la migración ya tiene décadas, en algunas es más reciente, las modalidades varían. Pero algo que homogeneiza o da cuenta y que muchas veces no ponemos mucha atención es en la propia música que producen nuestros compositores, los denominados pirecuris o pirericha que interpretan, y poniéndole atención un poco a las canciones, tratan mucho el tema de la ausencia del migrante, sea prolongada, sea larga y más allá de la ausencia sobre de cómo suelen darse casos en donde el migrante se olvidó de la esposa, de la familia y se juntó con otra pareja en Estados Unidos. O viceversa,
la esposa se cansó de esperar al migrante y se juntó con otra pareja en la comunidad. Y es un fenómeno social que yo he estado indagando, que no es único de una comunidad, y así como ha referido Maricruz sobre la violencia de género, es un fenómeno social del cual todos conocen, del cual todos saben, pero pareciera que nadie trata de ahondarlo, o sea, como que si se estuviera normalizando, ¿no? Entonces, y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque pues eso no va con los usos y costumbres, ¿no? Y quizás también hemos debatido con Gustavo y otros colegas, quizá tampoco sea el fenómeno de la migración el causante de esta situación. Entonces, esa era una reflexión y quisiéramos que cerraran ustedes con una reflexión al respecto. ¿Ustedes qué opinan? O sea, lo que están viviendo las mujeres desde ustedes como mujeres purépechas. ¿Qué opinan al respecto? O sea, ¿les ha tocado ver estos casos que he mencionado y cómo lo han asimilado o cómo se han integrado, cómo se han adaptado? Porque es un fenómeno social muy complejo y que cada vez va a la alza. Entonces, para cerrar este conversatorio, sí nos gustaría que una reflexión personal nos la hicieran ustedes desde su punto de vista. ¿Qué opinan al respecto? Maricruz en su texto refiere varios casos y tú, Rosario, al parecer también has tratado este asunto en Cheranástico y si pudieran darnos una reflexión, ¿sí? Si quieres, Rosario, ¿cierras? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, respecto al repertorio lo existe, evidentemente, por ahí, bueno, digo, en distintos grados, ¿no? De nostalgia, pues ahí tenemos Adiós California, Mirícuria también me parece que es, ay, se me fue bueno, el nombre de quienes la cantan. Entonces, yo creo que dentro del repertorio que existe, pues estas pirecuas no son casualidad, ¿no? Por algo están haciendo referencia, ¿no? Y aunque digo, no, quizá de pronto no existe la referencia literal o tan directa, ¿no? Pero sí hay casos o pirecuas, híjole, yo creo que valdría mucho la pena rescatar, ¿no? Por ejemplo, Mujer Alegre, que no hace referencia como tal, pero sí habla, o sí nos habla, ¿no? La pirecua creo que justamente en ¿cómo decirlo? Como en este papel o cómo son vistas también determinadas mujeres, ¿no? Como fáciles, ¿no? Como esta mujer que enamora a alguien o que ilusiona a alguien, ¿no? Que sabe que está casado, que tiene pareja. Entonces, personalmente considero, pues, un poco también que debemos de tomar esto con los matices con la responsabilidad de alguna manera también, ¿no? Digo, porque si nos tomamos tan literal las letras, ¿no? De las pirecuas, yo creo que sí habría que reconocer, los contextos, ¿no? Por ejemplo, de determinados casos en particular, yo para la maestría trabajé con esposas de migrantes en la comunidad de Cheranástico, entonces sí, justamente ahí me tocó ver, por ejemplo, y analizar estas relaciones conyugales a distancia y todo lo que implica, ¿no? Detrás de este tipo de relaciones, porque justamente volvemos a lo mismo. Por un lado, los preceptos culturales y la comunidad, las familias, pues quieren, ¿no? De alguna u otra manera que la familia permanezca unida, que la pareja permanezca, ¿no? Sin embargo, las distancias, yo creo que, o estas distancias físicas, no siempre necesariamente se dan a raíz solamente de la migración. ¿Y por qué refiero esto? Yo creo que deberíamos o debemos de irnos un poquito atrás, analizar, por ejemplo, cómo se construyeron estas parejas, estas relaciones conyugales. Entonces, de pronto también en las comunidades nos encontramos mucho, ¿no? Con este tipo de casos, del robo consensuado o del rapto, ¿no? Donde no hubo, por ejemplo, consentimiento
de las mujeres, ¿no? Para el matrimonio, o donde hay matrimonios que se han dado a través del robo consensuado aparente, pero por ejemplo, cuando el muchacho estaba ebrio, que ni siquiera sabía dónde estaba parado, ¿no? Entonces, de pronto, yo creo que tener presente estos aspectos y estos matices, no, son, creo yo, piezas claves para entender las historias, ¿no? Cómo se han ido entretejiendo y por qué, están los resultados, ¿no? En la actualidad. Que, bueno, me encontré digamos, en estas, ¿cómo se llama? Categorización que nos muestran, ¿no? Relaciones de abandono, de separación, reconfiguraciones familiares. Pues por un lado me encontré, sí, mujeres que ya, por ejemplo, no tenían contacto con los esposos, no recibían ningún tipo de apoyo económico, ni por parte de la familia, ¿no? Del varón en este caso, otras donde hubo una separación, digamos, solamente física, es decir, cada uno hizo su vida por su lado, y otras donde, por ejemplo, hay nuevas negociaciones, ¿no? Para mantener estos vínculos a distancia. Algo aquí que sí me parece importante señalar es que, bueno, por ejemplo, en las parejas que se han, digamos, separado, no, solamente se da en términos prácticos, pero muchas veces en términos legales la separación como tal no existe, es decir, siguen con el vínculo matrimonial, ¿no? Solamente que cada uno por su lado. Particularmente me encontré un caso donde hubo una mujer de una comunidad que sí decidió entablar la demanda de divorcio, y eso le ha generado hasta la fecha consecuencias muy importantes dentro de la comunidad, es decir, muchas familiares inclusive de ella y bueno, del esposo evidentemente, le retiraron el habla. Entonces, por ejemplo, ha sido relegada de participar en determinado tipo de fiestas, de asistir, inclusive, ¿no? A asuntos comunitarios, vaya, en toma de decisiones donde esta persona no es considerada porque es juzgada como alguien que no supo mantener un matrimonio. Y la solicitud de matrimonio la hizo ella porque ella, con pruebas en mano, sabía que el esposo vivía ya con otra persona en Estados Unidos. Entonces, a pesar de ello, ella ha sido juzgada y sigue siendo culpada, ¿no? Por no aguantar. Entonces, me parece que las experiencias son muy diversas, con distintos matices, pero sí considero también que, vaya, la migración como tal, pues pudo influir, sí, pero no, vaya, no es el detonante. Muy bien, muchas gracias, Rosario, excelente. Maricruz. Sí, bueno, creo que el tema de la migración, cuando hablamos de la violencia de género, la migración solamente es el contexto en la que la estamos, observando o en la que la estamos estudiando, porque la violencia de género es un problema que ha existido históricamente y que es un problema sistémico y sistemático, que no solamente sufren las mujeres indígenas, lo sufren las mujeres en su generalidad. Incluso yo en mi trabajo de tesis me basé mucho en en las cuestiones de la interseccionalidad, porque desde ahí se aborda que no to- que aunque todas las mujeres estamos sufriendo de un sistema patriarcal, donde se dan estas violencias, no todas las mujeres las sufren de la misma manera y de la misma intensidad. Y que la violencia muchas veces tiene que ver, o que se pueden agudizar considerando cuestiones de género, raza y clase, porque también, por ejemplo, las mujeres que cuentan con los recursos económicos pueden acceder más fácil a una demanda o a hacer un juicio o a entrar en un juicio de demanda. Y las mujeres que no cuentan con esos recursos económicos, pues a lo mejor lo único que pueden llegar a hacer es
separarse, pero como ya lo comenta Rosario, pues eso tiene implicaciones, muy importantes dentro de la comunidad. Entonces, creo que es un tema complejo, es un tema difícil y que por eso es muy importante que esto se estudie desde las comunidades que se quiere atender, o sea, hacer los trabajos muy focalizados en las comunidades en las que se quiere atender, porque las implicaciones que tiene un tema de violencia de género no es lo mismo que se sufra en la ciudad donde tienes acceso a todas las instituciones públicas en caso de querer hacer una denuncia o en caso de querer entrar a a centros de refugio, hacerlo en una comunidad indígena. Por ejemplo, hubo un caso eh, en una de las comunidades purépechas donde tienen este sistema de usos y costumbres, es un gobierno autónomo. Y la mujer pidió que se interviniera y entonces entró, la fiscalía quiso entrar a la comunidad para intervenir en este caso de violencia intrafamiliar y, y el consejo comunitario no permitió la entrada porque ellos consideraban que era un atentado hacia su sistema de usos y costumbres, hacia su autonomía. Pero ahí estamos hablando que la fiscalía no iba por un tema de comunitario, iba por un tema personal y por una denuncia que había hecho una mujer de manera personal y que esta intervención pues no se dio porque la misma comunidad no permitió que entraran las instancias pertinentes hacer el trabajo que se había solicitado. También, por ejemplo, un caso que incluso estuvo sonando o que tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación fue el caso de una mujer en la comunidad de Chilchota, que lamentablemente fue víctima de feminicidio y que pero previo a que esta situación pasara, ella ya había presentado la denuncia ante el consejo de que pues estaba sufriendo de violencia intrafamiliar y que quería separarse. Y la última vez que ella fue a denunciar eh, esta violencia que se estaba ejerciendo por parte de su pareja, la autoridad en lugar de protegerla y de resguardarla, lo que hizo, como ahí la autoridad pues es que son comunidades muy pequeñas, entonces las personas que están en estos cargos, pues es parte, o es tu primo, o es tu amigo, o es tu familia, es algún tipo de familiar. Entonces, lo que hicieron ellos en lugar de resguardar a la mujer, fue irle a decir al esposo, ¿sabes qué? Tu esposa ya vino por quinta vez a denunciarte por violencia intrafamiliar y el esposo pues se enojó y fue que cometió este homicidio, entonces, o este feminicidio. Entonces ahí hablamos de que es muy complejo tratar el tema de la violencia de género, no porque solamente se dé en las comunidades indígenas o no porque se dé en los contextos migratorios, sino que estar en común, o, sino que más bien es complejo porque la violencia de género está, pero se puede agudizar o se puede limitar el acceso a la justicia cuando te enfrentas a escenarios como los que acabo de describir. Entonces, finalmente, la migración solamente relaja el tema de lo que se le permite al hombre y y de lo que se responsabiliza a la mujer, como ya lo comentaba este Rosario. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Gustavo. Muchas gracias, Roberto, Maricruz, Rosario, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Este es un evento que tenemos cada mes y que es un esfuerzo, como les decía al inicio, del el Observatorio Regional de las Migraciones, del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán y también de la red Corimin, la red para la promoción de la salud, la educación, el bienestar psicosocial en comunidades rurales
Inmigrantes, que es una red amplia con integrantes que están repartidos un poco por casi por todo el país, de, de activistas, de académicos, de estudiosos de las migraciones y del bienestar psicosocial, sobre todo, es el énfasis que me gustaría darle en comunidades rurales y migrantes. Em, yo soy parte de esta red y esta red pues apoya la realización de este Norparicuni, como le hemos llamado. Los temas que están principalmente en nuestra agenda para ser tratados en lo que resta del año y en el futuro tienen que ver con esos temas de cultura, de migración, de políticas públicas, de cómo la migración cataliza cambios culturales, sociales, familiares en las regiones donde tiene una alta incidencia o una moderada incidencia, pero que coadyuvan, digamos, con todos, con muchas otras variables, a que se produzcan o a que se catalicen estos cambios de los que nos interesa tanto hablar, sobre todo en comunidades indígenas y particularmente en comunidades indígenas en Purépecha. Les agradezco mucho su participación, Maricruz, Rosario, y a los demás, a los que nos han acompañado y a los que nos vean en el canal de YouTube. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Esperamos en próximos eventos que a través del canal de YouTube tengamos también participación del público que nos hace el favor de escucharnos y de vernos. Muchísimas gracias, Roberto, Maricruz, Rosario y a todos los demás. Nos vemos próximamente en este mismo canal. Nos vemos, gracias, hasta luego. Nos Hasta luego. vemos, muchas gracias.